que el ChatGPT es la primera innovación en la historia de la humanidad que alcanza 1 millón de usuarios en una semana. Imagínate. Según Goldman Sachs, Banco de los Estados Unidos, 300 millones de empleos a nivel global podrían verse afectados por la inteligencia artificial. ¿Qué podemos confiar con herramientas de inteligencia artificial y qué no? Pero en inteligencia artificial, ya deep learning, estas redes neuronales, ahí no podemos ver exactamente qué está haciendo el algoritmo. No sabemos exactamente por qué llegó a una u otra conclusión. ¿A quiénes realmente va a reemplazar esta tecnología y a quiénes va a potenciar? Yo tengo que centrarme precisamente en tener más inteligencia emocional, en tener más empatía, en tener más pensamiento crítico. ¿De dónde es más propensa la inteligencia artificial a equivocarse? Buenas. Bienvenidos a este capítulo de Millennial Podcast, este espacio que creamos con mucho cariño y con mucho esmero para ustedes, en donde les traemos de primera mano, con profesionales excelentes, lo último que está pasando en la vanguardia de muchísimos temas: política, tecnología, finanzas, economía, etc. Y es para que ustedes se conviertan siempre en mejores personas, en mejores profesionales y tengan mejores herramientas. Y hoy, con lo último que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos años, yo necesitaba y tenía pendiente esta deuda con ustedes, porque hay muchas preguntas en torno a lo que yo considero la cuarta revolución industrial. Esto que nos está pasando en todos los días sobre algo que está cambiando nuestra manera de vivir, está cambiando nuestra calidad de vida y está facilitando, de alguna manera, potenciando muchísimas cosas que no teníamos antes y que ahora son parte de nuestro día a día. Y ese tema es la inteligencia artificial. Yo creo que todos somos ahora testigos del poder que tienen herramientas en nuestros celulares, cosas que solamente con instrucciones muy sencillas resuelven cosas que antes nos demoraban horas y ahora se hacen en segundos. Y esto definitivamente tiene repercusiones en muchísimos aspectos de nuestra vida, en la economía, en el trabajo, en la manera como estamos acostumbrados a hacer las cosas. Y para poder hablar de este tema, yo tengo el honor, tengo que decirlo que tengo el honor de poder haber invitado a la profesora Carla Fernández Corrales. Profesora, es una de nuestras profesoras senior del INCAE Business School y es la directora senior de Educación Ejecutiva e INCAE Online. La profesora costarricense, dicho sea de paso, estamos internacionales últimamente, tiene un PhD en Administración de Negocios con énfasis en Sistema de Información por la University of Louisville y también es ingeniera industrial y tiene un máster en Computación e Informática por la Universidad de Costa Rica. Pero no solamente eso, la profesora fue ganadora de una beca Fulbright y ha sido speaker también, sobre todo en temas de inteligencia artificial en espacios como TEDx Pura Vida. Y ha enfocado su trabajo en los últimos años específicamente a ayudar a líderes a utilizar la inteligencia artificial, la ciencia de datos y a implementar estas nuevas tecnologías en sus modelos de negocio. Profesora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, y gracias por la introducción. Pues emocionadísima de estar aquí y de poder compartir un poco pues lo que he estudiado por ya como 15 años, ¿verdad? En realidad que el tema, como lo dice, se haya puesto como más en tendencia, claro. No quiere decir que no venga desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En realidad ha sido una combinación de factores que creo que se han dado ahora para que tengamos y ya inteligencia artificial al alcance, digamos, de nuestra cotidianidad y para que entonces sintamos que realmente la revolución está ocurriendo, ¿verdad? Pero en realidad, pues las redes neuronales, por ejemplo, que son el algoritmo que está detrás, eso se viene estudiando desde los 50. Sí. Pasamos por machine learning, ¿verdad? Que es un aprendizaje, pero a partir de los datos, no cognitivo, por decirlo así. Y pues en los últimos años pues hemos tenido la capacidad computacional, que yo creo que era el elemento que faltaba, claro, para poder entonces hacer funciones mucho más sofisticadas. Y ahí va mi primera pregunta, profesora. Justamente, realmente, ¿qué es lo que nos responde? O sea, ¿cómo está eso diseñado atrás que antes no funcionaba y ahora sí funciona? ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué hay atrás de eso? Te cuento algo interesante. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado hace unos 10 años, las redes neuronales no eran el mejor algoritmo, por ejemplo, para reconocer imágenes. Imagínate desde hace cuánto tu celular te reconoce la cara. Eso es hace cierto tiempo tenemos esa función. Sí, por eso. Y si lo piensas, eso es inteligencia artificial porque es algo cognitivo. Verte y decir, ay, hola Juan, eso es algo muy humano y es lo que está haciendo tu celular, ¿verdad? Pero los algoritmos que estamos usando ahora
no eran los mejores hace 10 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque necesitábamos más poder computacional para procesar redes neuronales complicadísimas. Imagínate que la red de verdad es una red, con nodos y con links entre los nodos. Y entonces la tenemos que entrenar con millones de datos y luego hacer un montón de iteraciones adentro. También millones de iteraciones para que a partir de un punto empiezan a calcularse variables en cada uno de esos nodos, en cada uno de esos links, y entonces se recalculan y se recalculan y se recalculan hasta que se llega como a una respuesta más aceptable. Entonces imagínate el poder computacional. Claro. O sea, necesitábamos poder computacional barato, necesitamos computación en la nube y estos algoritmos más sofisticados, todo eso se ha dado en los últimos años. Aparte, millones de datos y millones de fotos, de caras y de todo para poder entrenar los algoritmos. O sea que estábamos ante una combinación en tener la disponibilidad de los datos, tener ahora el poder computacional y entonces unir esas dos variables para tenerlo a nuestro favor. Exactamente. ¿No? Claro, eso, y perdón que te interrumpa, sí. Eso aún no explica. Y esto pasa con la tecnología, porque la tecnología, siempre se lo digo a mis estudiantes, no es sobre tecnología, ¿verdad? La tecnología es sobre personas, es sobre otras cosas. Y digamos que eso explica la parte técnica de por qué los algoritmos son ahora tan buenos, pero no explica por qué todos estamos hablando de esto. Esto hay que ver otras cosas, ¿verdad? Hay que ver, por ejemplo, lo que hizo el ChatGPT por esta tecnología, claro. ¿Verdad? Y eso ya es el efecto de red, es que cuando hay un dato muy interesante que el ChatGPT es la primera innovación en la historia de la humanidad que alcanza 1 millón de usuarios en una semana. Imagínate. Wow, entonces, imagínate el efecto de red. Y hay un modelito que es de IDEO, ¿verdad? De los creadores de Design Thinking, que dice que una tecnología solo se masifica cuando es deseable, que yo creo que eso es lo que nos dio el ChatGPT, cuando es factible y cuando es viable. Y si ves, tenemos las tres cosas con inteligencia artificial. O sea, hay otras tecnologías con un gran potencial de disrupción. Blockchain, ya viene la computación cuántica, etcétera. Sí. Pero no se ha cerrado el triángulo. En esta vemos que ya es deseable, ya es factible y ya es viable. Y profesora, en esa misma línea que ya la tenemos como alcance de nosotros, yo creo que es importante que entendamos qué capacidades realmente tiene esta herramienta, cuáles tiene y cuáles no tiene. Yo creo que eso es importante como aclararlo, ¿no? Para saber realmente cómo darle el mejor uso. En su experiencia, ¿qué podemos confiar con herramientas de inteligencia artificial y qué no? Bueno, creo que cuando entendemos precisamente esto de que esto no es magia, ¿verdad? No ocurre en el vacío, que ha sido un proceso que lleva décadas, entendemos que esto se entrena con datos al final, ¿verdad? Entonces, cuando entrenamos con datos, quiere decir que, por ejemplo, los sesgos presentes en esos datos, que es una de las, digamos, debilidades que tienen a veces estos algoritmos, se van a trasladar a su respuesta, que son los sesgos que los mismos humanos tenemos, ¿verdad? Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, que es decirle que dibuje a un business professor, así para no ponerle género, en tecnología. Y nunca se parece a mí, ¿verdad? Eso que dibuja siempre va a ser un señor como serio, mayor, con traje, ¿verdad? Otras cosas. Entonces, normalmente esto se traslada, ¿verdad? Porque estamos entrenando a partir de datos, no es magia. Entonces, esta es una, digamos, de las cosas que hay que entender. Ahora, poder reconocer el sesgo, por ejemplo, requiere que usted sea entrenado en eso, ¿verdad? Usted como humano. Yeah. O sea, requiere que el humano sea el que da la última palabra y eso es algo que yo creo que es importante cuando hablamos de estos algoritmos. Y también, por otro punto, que también es fundamental, estos algoritmos son de caja negra. Cuando pensamos en otros algoritmos que hemos usado, pensemos, por ejemplo, en Machine Learning. Pensemos, por ejemplo, en un algoritmo que se ha usado muchísimo, que es para credit scoring, ¿verdad? Para sacar la nota de crédito de alguien, ¿verdad? Que si uno debería darle un préstamo o no. Eso se ha usado hace rato en banca, en finanzas. Esos algoritmos es, digamos, el árbol de decisión que se hace, ¿verdad? Que es uno de los algoritmos. Es fácil ver qué variables está considerando para otorgar o no el crédito. Eso es Machine Learning. Pero en inteligencia artificial, ya Deep Learning, estas redes neuronales, ahí no podemos ver exactamente qué está haciendo el algoritmo. Porque como te digo, eso empieza en una variable, empieza a caminar por todos lados, a recalcular. Entonces, en realidad son algoritmos de caja negra. Nosotros no vemos lo que está pasando ahí adentro. No sabemos exactamente por qué llegó a una u otra conclusión. Y entonces, eso hace que tengan un problema de explicabilidad. Por eso es que
El otro tal vez sí lo podemos dejar al algoritmo que haga porque sabemos lo que está haciendo, pero en realidad no lo sabemos. Así que tiene que haber un humano que diga, un momento, usted está diciendo que no le dé un crédito a ninguna mujer de 30 años, y ahí tenemos que intervenir. O sea que, resumiendo esto, al no entender cómo realmente se toma la decisión, hay que cuestionarla. Exactamente. Hay que cuestionarla y evidentemente a partir de ahí tomar una decisión nosotros racionalmente. Y esa es la parte que no podemos delegar, ¿verdad? Y de hecho ya se ven algunos esfuerzos de regulación como alguno que hay en la Unión Europea, y es precisamente eso, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones deberían estar totalmente prohibidas? Y que otras deberían tener supervisión de un humano. Y ese es un tema que vamos a hablar más adelante, la ética que viene de la mano de la inteligencia artificial, que creo es importantísimo. Profesora, en esa misma línea, usted ha tenido la experiencia de poder hablar de líderes con respecto a estos temas, ¿no? Y desde su experiencia enseñando en el INCAE o con estos líderes, ¿cómo le explicas a estos realmente tomadores de decisiones lo esencial para liderar ahora con inteligencia artificial sin ser expertos técnicos? Porque ese es el gran dilema, ¿no? Ahorita todo el mundo está como que, chuzo, en verdad, no, si no adopto esta tecnología me voy a quedar atrás, pero en verdad yo creo que es importante comenzar a adoptarlas dentro de nuestra operación, ¿no? Sí, varios temas. Uno ha sido, pues desde que yo vengo de un background de ingeniería, como dijiste, Claro. y cuando me moví a business, cuando me moví a management, digamos, al mundo de los negocios, esta ha sido mi cruzada de que los líderes tienen que entender la parte técnica. Okay. No es que tienen que ser tal vez capaces de ir a entrenar ellos solos o a diseñar una red neuronal o hacer la arquitectura, pero que sí tienen que entender cómo esto es posible, cuál es la arquitectura que nos permite hacer esto, cuáles son los problemas de ciberseguridad asociados, ¿verdad? Necesitamos que entiendan y que puedan tener el vocabulario para hablar con los técnicos. Okay. Entonces, parte de mi filosofía de enseñanza siempre ha sido una frase de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, que dice que todas las empresas son ahora empresas de tecnología. Claro. Y yo creo que eso es lo primero que hay que entender, que no porque estés en agronegocios o porque estés en educación superior, no tenés nada que ver con la tecnología, o que puedes delegar eso totalmente a tu gerente de tecnología, sino que tenés que entender que estás en una industria que posiblemente está enfrentando una disrupción y donde estos temas ya son son un tema más que hay que ver cuando diseño mi propuesta de valor, cuando diseño la estrategia, cuando pienso en riesgos. Sí. Ya no es algo que yo puedo obviar. Y para poder hacerlo tengo que ser más digital smart, tengo que ser más hábil, tener más habilidades digitales. Eso es lo que busco en los líderes. Y profesora, hablemos un poco, o sea, definitivamente creo que todas las industrias estamos siendo afectadas por esta disrupción de la inteligencia artificial y hay que, como se dice en buen panameño, montarse en la ola y ver específicamente cómo aprovecharla, ¿no? Pero yo quiero llevar la conversación a las repercusiones que probablemente pueda tener esta tecnología. Hay cifras alarmantes, Por ejemplo, una que leí haciendo la investigación dice, según Goldman Sachs, Banco de los Estados Unidos, 300 millones de empleos a nivel global podrían verse afectados por la inteligencia artificial. ¿A quiénes realmente va a reemplazar esta tecnología y a quiénes va a potenciar? Yo creo que ese sería un análisis interesante. Sí, bueno, ahí a mí me encanta siempre ver la historia, ¿verdad? Okay. Porque esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a estas condiciones. Es más, estamos, y como lo dijiste al principio, de la cuarta revolución industrial y yo sí creo, es algo que he venido pensando por las condiciones que se están dando, que sí estamos en una especie de cambio de era. Si sumamos a esta revolución, o digamos a esta disrupción tecnológica, si sumamos el efecto de la pandemia, si sumamos esta industria de tecnología y el poder que ha obtenido, son condiciones que se dieron, por ejemplo, en el Renacimiento también con la imprenta, o que se dieron en la Revolución Industrial con la máquina de vapor. Entonces, ¿qué hemos aprendido de la historia? Que siempre hay destrucción de trabajos, pero hay más trabajos nuevos que se generan. Okay. Por supuesto que el trabajo de los escribanos que copiaban, del monje que copiaba una Biblia a mano, ese trabajo desapareció, pero empezó toda la industria de los libros, ¿verdad? Claro, hasta la fecha. Entonces, posiblemente vamos a ver algo similar. Sí vamos a perder trabajos, pero se van a generar muchos nuevos. Okay. ¿Cuáles? ¿Dónde? Todavía no lo sabemos. Pero por lo mismo, cuando estamos en estos cambios de era, hay que estar muy abierto y muy adaptable, muy abierto a la incertidumbre, abrazarla y verla también positivamente. Ahora, me preguntabas cuáles son más susceptibles a ser digamos, reemplazados. Yo creo que más o menos una regla que nos puede orientar es que cuando algo requiere solución de problemas en tiempo real,
es menos susceptible a la automatización. Ok, eso es Por eso, interesante. tu radiólogo está en más peligro que tu peluquero, ¿verdad? Claro. Porque tu peluquero tiene que adaptarse a tu cabeza, todas las cabezas son diferentes, ahí ya necesitaríamos robótica, sería tal vez más costoso, un modelo de cada cabeza, el estilo, Tal cual. ¿entendés? Como la complejidad, ¿verdad? Implicaría hardware, otras cosas. Pero tu radiólogo, ya tenemos datos de que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede detectar cáncer 5 años antes de lo que lo ve el mejor radiólogo. Wow. Cáncer de mama, un ejemplo parecido en cáncer de páncreas. Entonces ahí, si el radiólogo se centra en ver imágenes, que por supuesto hace mucho más que eso, ahí ya no, ¿verdad? Ahí tiene que repensar cuál es su función como Claro. médico, y nos pasa a todos. Entonces esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué de lo que hago puede ser reemplazado? ¿Qué no? ¿Dónde está mi valor? Y yo me la hago todos los días como profesora, porque como te digo, es una industria en la que estamos en total disrupción. No, y qué interesante, me quedo con eso porque me parece valiosísimo. Cuando más necesites decisiones en tiempo presente, más, digamos, estás a salvo de poder estar disrupcionado por esta tecnología, ¿no? Y lo otro que también hemos visto es cuando todavía la persuasión, la empatía, porque estos sistemas pueden fingirla. Pueden fingir empatía y pueden persuadir, pero nunca va a ser todavía como el contacto humano, por lo menos en el corto plazo, ¿verdad? Claro. En el mediano no sé, pero por lo menos en el corto plazo, aquellas profesiones que requieran persuasión, por ejemplo, incluso ventas. Se ha pensado mucho en el departamento comercial, pero yo creo que va a tener un componente humano, porque siempre hay algo de ese cara a cara y de esa persuasión y de generar confianza, y siempre hay algo de humano todavía en eso. Y me voy con esa misma línea porque a veces hay mucha desinformación, ¿no? Y la gente piensa en inteligencia artificial, se imagina la película de Yo Robot, ¿sabes? Este robot reemplazándonos ya del todo. O sea, ¿qué tan lejos en verdad estamos de esas narrativas como para llevar a la gente a un contexto de lo que sí se puede y lo que no se puede hoy en día? Bueno, yo a veces me asusto. Yo creo que algo, y que tampoco es exclusivo de nuestra generación, pero creo que lo hemos sentido los que hemos estado en estos cambios de era, ¿verdad? Claro. Es que es más rápido de lo que uno esperaba, claro, ¿verdad? Y esto yo creo que hay un cierto consenso entre incluso los expertos de que lo que estamos viendo está pasando más rápido de lo que pensamos que iba a pasar. Okay. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es difícil como predecir, pero en general, entre más hardware, combinación de hardware con software, con los algoritmos, entre más combinación de eso se necesite, más difícil que realmente tengamos esa realidad de robots controlándolo todo. Yo creo que más va a ser lo que estamos viendo, precisamente algo que nos permite potenciar nuestras habilidades, y que precisamente empezó, y no es casualidad, con el texto y las imágenes, ¿verdad? Y hablaste al principio que inclusive tú te sorprendes. O sea, dime algo puntual que tú hayas dicho, wow, o sea, esto no sabía que lo podíamos hacer. Sí, yo creo que hace poco me sorprendió. Bueno, en realidad cuando empezó a hacer imágenes, me sorprendí. Hace, digamos, unos 3 o 4 años que empezó Dalí, aunque hacía imágenes borrosas, ya ahí fue como que, bueno, sí estamos llegando a generar cosas que no estaban ahí antes, ¿verdad? Que fue todo esto de la inteligencia artificial generativa. Claro. Porque ahí sí hubo un tema de que los algoritmos anteriores eran algoritmos lo que nosotros llamamos de clasificación. O sea, que un humano tenía que haber dicho, esto es una cara, esto es un automóvil, ¿verdad? Y estos algoritmos no, ya estos algoritmos son lo que llamamos no supervisados. Entonces aprenden, ven el montón de texto y aprenden los patrones y aprenden esas cosas. Entonces ahí fue cuando empezó a diseñar imágenes borrosas. Ya yo empecé a decir, bueno, está pasando más rápido de lo que pensé. Y ahora la gran pregunta es un poco este tema de la conciencia, incluso de la superinteligencia, que no sabemos realmente si va a pasar, que es uno de los grandes cuestionamientos, ¿verdad? Claro. Pero a veces se siente cercano, ¿verdad? A veces se siente que sí están tomando como cierta conciencia de estar vivos. Y para dimensionar esto, profesora, o sea, pongamos en una explicación sencilla, o sea, esto sí toma decisiones mejor que nosotros. O sea, esto puede maximizar las capacidades
y explíquenos un poquito la técnica sobre, en verdad, cómo esto toma decisiones, ¿no? Depende, yo lo comparo mucho con con las mismas calculadoras, ¿verdad? Y con la regla de cálculo. La regla de cálculo, yo soy de una generación de ingenieros que solo la ha visto, la regla de cálculo, en un museo. Okay. Sin embargo, con eso se construyó el Empire State, se fue a la luna, ¿verdad? Pasaron tantas cosas con la regla de cálculo que ahora es increíble ver que desapareció totalmente. Entonces es algo así, ¿verdad? Irónicamente, creo yo, estas herramientas son más útiles para los expertos, porque precisamente el experto es el que está en más condición de saber cuándo está inventando, cuándo está mintiendo, cuándo el resultado no es correcto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante para los expertos porque precisamente te puede aumentar mucho tu productividad, y es lo que estamos viendo. Donde más ha tenido impacto, por ejemplo, es en todo lo que tenga que ver con codificación, con programación, ¿verdad? Precisamente porque aumenta la productividad. Ahora, cuando uno no es experto, y ahí está el tema de la regla de cálculo otra vez, quiere decir que porque ya no hay regla de cálculo, ya la gente no hace ninguna operación matemática, o que los ingenieros no estudian cálculo. No, lo seguimos estudiando, claro, lo seguimos haciendo a veces a mano, porque hay que desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, esa parte creo que no la podemos reemplazar, y tenemos que tener la sabiduría. Ese es el problema. La sabiduría de ver qué es una habilidad que hay que seguir aprendiendo, porque nos permite evaluar el output, y otra habilidad que sí va a desaparecer, como la habilidad de usar regla de cálculo, pero que se reemplaza por otra, como la habilidad de programar o la habilidad de usar una calculadora, que ha sido muy útil para la ingeniería. Es mucho más preciso que la regla de cálculo. Pero entonces tenemos que tener, esa es una discusión que creo que tenemos que hacer a nivel de cada profesión, de cada persona. ¿Dónde está mi profesión? ¿Qué es una habilidad básica que no puedo perder? El pensamiento crítico lo tengo que tener, ¿verdad? Pero que es otra cosa que ya puedo reemplazar, ¿verdad? Tal cual. Y a nivel de nuestra compañía, a nivel de nuestra industria, y muchas veces a nivel de país, ¿verdad? Porque si es un país, no sé, Panamá, con una gran industria logística, bueno, que de eso se va a perder, y que no, ¿verdad? Es una discusión que hay que tener en este momento. Y, profe, entendiendo ese dilema, ¿no? De que, en efecto, hay que tomar esa decisión de qué cosas dejaremos de aprender y qué cosas no. Entendemos también que esta herramienta no es perfecta. O sea, esta herramienta también se equivoca. Entonces, ¿dónde es más propensa la inteligencia artificial a equivocarse? Creo que uno de los grandes temas, y hay que hacer bastante énfasis en eso, es en el de los sesgos. Porque el sesgo, que también lo tenemos los humanos. Claro. Lo que pasa, incluso yo me he cuestionado muchas veces si no es más fácil corregirle el sesgo al algoritmo que a nosotros los humanos. Por ejemplo, en esto de que ¿qué es lo que yo pienso cuando pienso en un business professor? ¿O qué es lo que yo pienso cuando pienso en un ejecutivo latinoamericano? Claro. ¿Verdad? Hagan el ejercicio. Normalmente pongan latinoamericanos y van a ser... Un hombre blanco de 30, 40 años. Y si es latino, va a ser más bien moreno, exacto, trabajando en construcción, ¿verdad? Exacto. Porque eso es lo que está ahí presente, y esto es con lo que se entrenó. Entonces, esos grandes sesgos que se trasladan, pues la gran pregunta es, ¿será más fácil quitárselo al algoritmo o a nosotros? A nosotros ciertamente ha demostrado que es bien difícil, ¿verdad? Pero al algoritmo tampoco es tan fácil, porque, por ejemplo, el GPT, ¿verdad? Que es el modelo detrás del ChatGPT, el GPT 4.0 tiene como 1 billón de variables. O sea, es un 1 trillion, que creo que es 1 billón, claro, en español. 1 billón de variables. O sea, tampoco es que yo le puedo meter tanta mano a eso. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que estar muy conscientes de los sesgos que tienen los algoritmos, de su problema de explicabilidad, como lo dije antes, y ahí es donde tiene que haber un comité de ética en las empresas viendo cualquier ajuste que se haga al algoritmo, evaluando su output. Y ese comité tiene que ser diverso, porque si no, no nos vamos a dar cuenta de los sesgos de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y en esa misma línea, profesora, o sea, hay herramientas y hay herramientas, ¿no? Porque ese sesgo también está condicionado, me imagino, de dónde viene la herramienta, pensaría yo. En algún momento, algún profesor nos comentó que tú preguntabas las realidades políticas de algunos países en algunas herramientas y no te decía. O sea, entonces... yo creo que también eso, tenerlo en conciencia, es importante, ¿no? Eso no es casualidad, por supuesto. Los temas propios de nuestros países están mucho menos representados en esos grandes sets de datos con los que esto se entrenó. Y ahí hay otro tema, que es con qué se entrenó
y digamos esos pesos, esas variables que se calculan ahí adentro, ¿cuáles son? Claro. Y en eso ha habido total reserva de las empresas que han entrenado estos modelos, con toda razón, ¿verdad? Ahora, no sé si vieron el de Estudio Ghibli, ¿verdad? Esta funcionalidad que tiene el último GPT, donde todo el mundo está haciendo sus imágenes, convirtiendo sus fotos en caricaturas. En caricaturas. Y resulta que ya Estudio Ghibli dijo, estos son mis derechos de autor, ¿verdad? Era algo tan único, tan especial. Claro. Y bueno, entonces eso está pasando porque eso se entrenó con imágenes de ahí. Claro. Entonces, por supuesto que va a haber cierta resistencia a decir, esto es con lo que no entrené y el algoritmo está calculando esto así. Y ahí yo sí creo que cuando yo me tomo un jugo, yo tengo que ver los ingredientes. Especialmente yo que soy alérgica a un colorante rojo. Entonces tengo que ver los ingredientes y esos ingredientes están ahí por regulaciones. Claro. Entonces ahora nosotros estamos un poco tomándonos jugos sin saber qué nos estamos tomando. Y eso creo que de una u otra forma puede ser problemático, ¿verdad? Creo que eventualmente necesitamos más transparencia con qué se entrena y cómo se está calculando esto. Pero mientras no la tengamos o mientras el algoritmo sea tan poco explicable, sí tenemos que evaluar el output todo el tiempo. Y ese mismo mensaje va de la mano de la seguridad. O sea, porque yo creo que antes sabíamos dónde estaba la información, qué estamos subiendo, etcétera. ¿Cómo ve usted la inteligencia artificial en torno a la seguridad de la información? Hay dos temas también de los grandes riesgos de esto. Uno, como dice, bueno, aparte de lo que hablamos de los sesgos y la explicabilidad, el tema de la seguridad y de la privacidad de los datos es uno de los grandes temas de nuestra época. De hecho, yo me inclino a pensar que cada vez los usuarios estamos más, digamos, más conscientes de esto. Y que entonces, y hay un libro que lo dice y me encanta, un libro que se llama Trust, que dice que la confianza es la nueva ventaja competitiva. Las empresas que nos garanticen realmente cómo se están usando nuestros datos, para qué van a tener una ventaja competitiva pronto, ¿verdad? Porque los usuarios cada vez somos más conscientes. Entonces, ese es un tema. Luego, la ciberseguridad, pues todo esto nos pone más vulnerables, ¿verdad? Y incluso yo creo que es momento de hacer un inventario en las empresas de cómo se está usando el ChatGPT, porque puede ser que la gente, esto está tan accesible que estemos poniendo datos confidenciales ahí, que van a ser usados para reentrenar el modelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto son como pesadillas de gobernanza que ahora están ocurriendo. Y el otro tema que no quiero dejarlo por fuera es el gran costo en huella de carbono energético que tienen estos sistemas. Porque hablamos de ese poder computacional, pero ese poder computacional, si no se tienen servidores con energía renovable, que no se tiene porque la mayoría de data centers no están en regiones como Panamá o como Costa Rica, que tienen mucha energía renovable. Exactamente, sino que están cerca de los clientes, o sea, en Europa y Norteamérica. Si eso no corre en energías renovables, el costo para el ambiente es altísimo. Ya se ha hablado, han salido varios estudios, digamos que hacer una imagencita de estas en el ChatGPT, que a veces yo también me siento culpable cuando las hago por jugar, puede ser un consumo energético tan grande como cargar tu iPhone, por ejemplo. Y ahora se ha hablado de la cantidad de agua, que no me acuerdo el dato que salió recientemente, la cantidad de litros de agua que se necesita para una de esas imágenes. Porque esos servidores requieren enfriamiento. Pero es que es importante que entendamos cómo funciona, porque ahí entendemos el impacto que eso tiene sobre el ambiente, el impacto que tiene sobre la privacidad y, por supuesto, sobre la ciberseguridad, que es como un arma de doble filo. Por un lado, los ataques están más sofisticados, ¿verdad? Pero también las herramientas para combatirlos también. Entonces, todo tiene como ventajas y desventajas de una tecnología como esta. Y ese va a ser el eterno dilema que tenemos en los últimos años, ver cómo podemos aprovechar las ventajas y mitigar los riesgos de que esto nos está dando en nuestra vida diaria. Yo quiero llevar la conversación, profesora, hacia los jóvenes. Mucha de mi audiencia es un público menor de 30 a 35 años que está interesado en buscar qué aprender, cómo aprenderlo y adoptar estas nuevas tecnologías en los modelos de negocio lo antes posible. Quiero iniciar de cero, no sé nada. ¿Cómo comienzo a adoptar esto de inteligencia artificial y cómo puedo aprender sobre ello? Bueno, ahora estamos en un momento bonito y esa es la parte optimista de todo esto, ¿verdad? Que yo también creo que aquí está posiblemente la cura para el cáncer, aquí está la respuesta al cambio climático precisamente. Creo que aquí hay mucho potencial. Entonces, estamos en un momento bonito precisamente por lo que dijimos antes, que ahora esto es accesible, ¿verdad? Ahora es deseable y esto hace que yo, por ejemplo, pueda llevar un curso de prompt engineering, ¿verdad? De cómo preguntarle
al ChatGPT de una mejor manera. Es más, tan simple como, yo creo que ya algunos lo han usado, pero el darle un rol, decir usted es un científico de datos, experto en tal, ya eso cambia mucho la respuesta. Claro. Entonces yo creo que el curso de Prompt Engineering es algo importante. Pero me voy a ir un poco fuera del área de la tecnología precisamente. Porque si algo también yo sé como profesora de tecnología y es parte de lo que me gusta enseñar, hay un libro entero también que se llama La falacia de la tecnología. Y es que la tecnología no es sobre tecnología, la tecnología es sobre personas al final. Tal cual. Y si pensamos en eso, ¿verdad? La verdad es que la tecnología es lo último que yo decido. La tecnología yo tengo en términos empresariales que pensar primero mi estrategia, mi propuesta de valor, y ya ahí pienso en tecnología, nunca al revés. Nunca es esto es lo que hace y esto es lo que quiero. Y hay que vencer mucho ese miedo a quedarse atrás. Porque no es eso, es yo entender cuál es mi propuesta de valor y ya te digo, incluso a nivel personal o empresarial, y ahí decir, bueno, yo quiero tecnología para hacer esto. Y entonces esto es lo que necesito, ¿verdad? En realidad, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí, pues también creo yo que hoy más que nunca, las habilidades más humanas son las más importantes. Yo tengo que centrarme precisamente en tener más inteligencia emocional, en tener más empatía, en tener más pensamiento crítico, ¿verdad? Más bien que cultiven eso, cultiven las artes, escriban, ¿verdad? Ya hay bastantes estudios de la importancia del trazo, de la importancia de leer. Ahora, ¿qué podemos venir a Lemba, ¿verdad? Y no leer ningún caso y meterlos todos en el ChatGPT? No, yo no quiero, no me interesa que los estudiantes los lean por leerlos, sino que cuando leen se hacen conexiones cerebrales nuevas. Claro. Y entonces eso es lo que les va a ayudar a tomar decisiones más allá de esto. Entonces más bien yo diría que es momento de cultivar también lo más humano. Y qué mensaje súper poderoso. Me quedo con ese mensaje importantísimo. Y quiero llevar con ese mismo mensaje de cultivar lo humano, la conversación hacia lo ético, ¿no? Porque creo que es importante. Estas herramientas son tan poderosas que se pueden usar de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Y voy a llevarlo primero al entorno empresarial. Lo primero es la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre delegar la eficiencia y ceder el criterio a estas herramientas que yo creo que es una línea muy delgada, ¿no? Pero que es importante. Es una línea delgada. Y bueno, a nivel empresarial, aquí vamos a entrar en un tema importante. El hecho de que el ChatGPT está tan accesible, bueno, el ChatGPT y las otras herramientas, Gemini y las demás, está tan accesible, modifica las expectativas de la gente. Eso es lo interesante que pasa con eso. Okay. Que entonces, es más, si vos te acordás, antes había chatbots muy tontos, por decirlo así, que uno era como agente, ¿verdad? Exacto. Porque como que no respondían. Ya ninguna empresa puede tener eso, ¿verdad? Porque sus consumidores... Hay una expectativa de que funcione al detalle. Y ha pasado con todo, ¿verdad? Si usted está acostumbrado a usar Netflix o Amazon con páginas con gran usabilidad y llega a una página de su banco que parece algo de Windows 95, sí, es razón para que mucha gente, ¿verdad? Como este podcast millennial para abajo, todos son capaces de cambiarse de banco por algo así. Claro. Entonces, esto moldeó la expectativa de la gente de lo que quiere ver en una inteligencia artificial. Ahora, traducir eso del ChatGPT a una aplicación empresarial es otra historia. Y por eso es que los líderes tienen que entender, porque ahí hay temas de arquitectura, hay temas de que yo lo puedo hacer tal vez una vez, pero ya tomar decisiones basadas en datos implica que eso esté en mis procesos. Y entendiendo esos procesos, profesora, ¿cómo llevamos a la toma de decisiones en torno a la ética personal, ¿no? ¿Cómo hacemos para adoptar esta tecnología y que la ética siempre esté presente al momento de tomar decisiones? Porque esto maximiza tanto nuestras capacidades que me imagino millones de formas de poder usarla. Sí, vamos a ver. Creo que por un lado, a los que estamos mayorcitos, nos toca persuadir un poco a los jóvenes, ¿verdad? En el sentido de que necesitamos estas habilidades como pensamiento crítico y que eso no lo vamos a lograr sin pensar nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que tenemos esta gran tentación de que esto no resuelve, pero no resuelve mucho más fácil a los expertos. Primero hay que convertirse en experto, ¿verdad? Y claro, ese camino creo que hay que...
pasa por ejercitar ese músculo, ¿verdad? Que es el cerebro. Entonces yo creo que nos toca persuadir, así como nos toca persuadir de ciertas cosas con la gente más joven que pasó por una pandemia y demás, y que ahora hay que persuadirlos de la importancia del contacto humano, de la importancia de verdad de leer, de la importancia de escribir, de la importancia de discutir, de tener debates, de mucho de estas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que nos toca persuadir a los mayores de por qué hay que seguir haciendo estas cosas. Y a veces poner el incentivo en el lugar adecuado, que también creo que como educadores tenemos que repensar mucho lo que hacemos para que el incentivo esté en el lugar adecuado. Cuando yo enseño a los líderes a programar, por ejemplo, para que puedan comunicarse con la gente técnica, yo estoy con ellos, lo hacemos en la clase. Claro. Porque en realidad yo lo que quiero es que aprendan el pensamiento computacional y entiendan por qué sus técnicos piensan así, ¿verdad? Entonces, pues lo hacemos en la clase. Hay que cambiar un poco mucho de lo que hemos estado haciendo, porque lo que hemos estado haciendo es para un mundo que es muy diferente a este. Es para un mundo que lo que pretendía es la revolución industrial, que lo que pretendía era estandarizar, masificar, y este mundo es diferente. Este mundo es una hiperpersonalización. Entonces necesitamos adaptar muchas cosas de las que hacemos, ¿verdad? Y pensar diferente. Eso por un lado. Y luego, pues a nivel empresarial, también el mensaje es no esperar a la regulación. Y a nivel casi que de mis estudiantes también, no esperar a que prohibamos y a que hagamos. No, yo creo que uno tiene que ser ese líder que entiende la parte ética, que sabe que necesitamos una tecnología responsable, una tecnología que ayude a la gente, claro. Una tecnología donde esto nos permita construir cosas buenas y no al revés. Porque si nos esperamos a la regulación, y en la historia de la humanidad ha sido así, siempre llega mucho después. Y en ese momento, áreas grises es lo que diferencia un líder ético de no ético. Entonces, no esperemos a la regulación, sino que empecemos a pensar en estos dilemas éticos y a irlos resolviendo ya. Y me quedo con ese mensaje, profesora. Gracias por el tiempo. Yo creo que nos hemos llevado muchísima información. Cosas como qué tendencias vienen, qué profesiones están más propensas a ser más afectadas, realmente cómo debemos utilizar estas herramientas en nuestro día a día y en nuestra vida empresarial. Yo quiero invitarla a dar un último mensaje. ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas, aprovecharlas al máximo? Porque yo creo que sería tonto no entrar ya a interesarnos sobre esos temas, porque un dato que leí interesantísimo es que mucha gente todavía no lo tiene ni siquiera en su mente y ha seguido en su vida como si nada y no ha adoptado, no se ha interesado sobre estos temas. Entonces yo creo que un último mensaje, ¿qué podemos hacer para que aprovechar al máximo esta herramienta, aprovecharlo bien y no tener miedo, simplemente echarnos a adoptarla? Claro, ese es el gran mensaje, que a la tecnología hay que tomarle cariño, a esta y a otras, sobre todo si uno está en el mundo de los negocios, si uno está en posiciones de liderazgo, con más razón, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo soy muy optimista de que igual, si vemos para atrás, ir contra la tecnología nunca ha terminado bien, ni siquiera no sé, las grandes protestas que hubo en Londres contra la máquina de vapor, protestas sangrientas, claro. Inclusive ni eso pudo parar el desarrollo de la revolución industrial. Entonces tenemos que aceptar que estamos en un momento, y más bien yo creo que es un momento muy, muy bonito para estar vivo. Precisamente viendo esto, viendo cómo lo podemos usar, pensando en cómo nuestra productividad, nuestras capacidades como humanos se van a disparar y los grandes problemas que podemos resolver. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejar un mensaje bien, bien optimista y que, bueno, la tecnología siempre, aunque no es neutra en su desarrollo, sí es neutra en su uso, ¿verdad? Y yo creo que tenemos todo para usar esto de la mejor manera, pero hay que agarrarle cariño, hay que entenderla, porque si no entiendo, ahí es donde yo me pierdo. No entiendo ni su potencial, ni sus limitaciones, subestimo para qué sirve o sobreestimo para qué sirve. Entonces, el mensaje es, agárrenle cariño, aprendan, lean cosas de tecnología, hablen con expertos, oigan algo, un podcast que sea de tecnología, algo para que vayan agarrándole cariño y sepan cómo usarla, y sin miedo y entendiendo su verdadero potencial. Y montándonos en la ola, porque realmente esto es lo que va a cambiar la forma en que hacemos negocios, en que vivimos, estoy seguro, en los próximos
Yo no sé ya ni decir un tiempo, profesora, pero yo creo que ya va a ser en los próximos muy pronto. Gracias por el tiempo. Señoras y señores, este ha sido Millennial Podcast. Esto lo van a poder ver en mis redes, @JuancaJulioE, en Spotify, en YouTube y por supuesto que en Instagram, donde siempre subimos contenido de valor para ustedes. Gracias. Si les gustó el contenido, por favor, compártanlo, suscríbanse, porque siempre estamos subiendo contenido para ustedes. Profesora, gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación, me Nos encantó. vemos en la próxima. Saludos.